el, a ver, un minutito. Ahí estamos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Para los que ya se nos vence la materia, tenemos la posibilidad de promocionarla con están dadas cursado. condiciones para condición, o sea, todos trabajamos en la misma condición. Sí, pero Ajá. Muchas gracias. acabo de compartir pantalla, ¿pueden verlo? Sí, muchísimas gracias. Bueno, por favor no se olviden de forma y vamos a comenzar con, va a abarcar la unidad temática de la contabilidad pública y la organización de la hacienda pública. Todo el mundo con su práctico es muy importante que vamos compartiendo cuáles son los objetivos para saber si al final los alcanzamos. Siempre tenemos que saber hacia dónde vamos con el práctico, por si no decimos no sé para qué era el práctico. Lo que necesitamos es internalizar los conceptos, ¿sí? Estos nuevos conceptos sobre las actividades y funciones que desarrolla el Estado. Lo primero es eso. Entonces, internalizar conceptos. Por eso el práctico va a desarrollar y va a puntualizar y va a establecer definiciones y diferencia para tratar de que esa manera como estrategia ustedes internalicen los conceptos. Y en segundo lugar, pensar, abarcar y decir esta hacienda pública, este Estado, que es el titular de la hacienda pública, necesita organizarse para poder cumplir los objetivos. Como siempre digo, si nosotros organizamos hasta una salida, hasta un asado, pensemos que el Estado, para cumplir sus objetivos, debe organizarse y debe desarrollar una estructura. La estructura que se va a graficar a través de un organigrama. Quiere decir que en este práctico, ustedes tienen que llevarse conceptos claros, estos conceptos que usamos con mucha habitualidad en contabilidad pública y también en contabilidad y administración pública, y necesitamos que ustedes se lleven imágenes de cómo son las estructuras del Estado, tanto como nosotros vivimos en un país de régimen federal, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Bien. De repente, cuando entramos a cursar la materia, aparecen esta palabra nueva que es la contabilidad pública. Ya de entrada es distinta de contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad patrimonial. Aparece contabilidad pública. Luego aparece también otro concepto y ya desde el título del práctico, hacienda pública. Y luego aparece, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué apareció ahí? ¿Quién me dice? Sector público. Sector público. Sector público, muy bien. Y por acá aparece Estado. Y más que una lluvia de ideas o de palabras, parece una tormenta, porque van a seguir apareciendo administración pública y contabilidad gubernamental. Así que de una sola tormenta apareció contabilidad pública, hacienda pública, sector público, Estado, administración pública y contabilidad gubernamental. Y estamos viendo entonces que del modo que les estoy presentando, como si aparece que las gotas son iguales en una lluvia, pero no son todas iguales. Cada una tiene su propia definición. Entonces, seguimos avanzando. Voy a poner el énfasis. Esta materia fundamentalmente tiene el objetivo la contabilidad pública. Entonces, ¿de qué se trata la contabilidad pública? ¿Cuál es el objeto de estudio de la contabilidad pública? Y voy a relacionar de los conceptos que recién vimos para empezar a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la contabilidad pública? La hacienda pública. Bien, pero todavía me dice,
Y la hacienda pública, si hay hacienda pública, quiere decir que hay hacienda privada. Entonces ya sabemos que al menos la hacienda tiene una primera clasificación que es, cierren por favor cierren sus micrófonos por favor. Quiere decir entonces que la hacienda pública, que es lo que vamos a estudiar, en la materia, me está ya advirtiendo que si hay hacienda pública, hay hacienda privada. Quiere decir que la hacienda, la primera clasificación que encontramos es por la condición del titular. Es decir, que hay haciendas privadas que pertenecen a personas del derecho privado, sean individuales o colectivas. Y está la hacienda pública que pertenece a una persona del derecho público y de existencia necesaria como es el Estado. Quiere decir que el titular de la hacienda pública es el Estado y el titular de las haciendas privadas son las personas que se rigen por el derecho privado, sean individuales o colectivas, personas humanas o personas colectivas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, profesor. Bien, perfecto. Pero, ¿y entonces qué es la hacienda pública? Yo sé que la contabilidad pública estudia la hacienda pública y sé que existen las haciendas privadas. Bien, entonces, veamos cómo se vinculan. ¿En qué momento aparece en acción la hacienda pública? Y en esto es importante entonces que yo digo, ¿en qué momento entra en acción la hacienda pública? Al principio de los tiempos, me ubico acá me siguen el cursor, existían las haciendas privadas. ¿Qué son las haciendas privadas? Los particulares, personas humanas o colectivas, que desarrollan actividades productivas, comerciales, tienen sus casas, tienen actividades para divertirse, tienen muchas actividades, desarrollan actividades para atender sus necesidades de salud, de transporte, tienen sus casas, tienen entonces toda esta actividad, sus escuelas, y desarrollan las personas físicas, humanas o colectivas, desarrollan sus actividades para satisfacer sus necesidades comunes. ¿Sí? Pero, existen, ¿no es cierto?, algunas necesidades que no las pueden satisfacer por sí mismos. ¿Cuáles? La seguridad interior. ¿Podrían tener un servicio de seguridad? Sí, muchos country, muchos shopping, muchos espacios tienen una cancha, un partido de fútbol, tiene su seguridad. Pero la seguridad interior de todo el territorio donde ellos viven, se complica. O sea que hay una necesidad que se llama seguridad interior, que es una necesidad que estas personas por sí mismas no pueden satisfacer. Luego, también está la necesidad de la representación exterior. Este grupo necesita, que vive en un territorio, necesita vincularse con otro territorio que también tiene a donde también viven personas y tienen sus autoridades. Entonces, hay una necesidad que no pueden por sí individualmente satisfacer, que es la de la representación exterior. Y otra gran necesidad es qué pasaría si a este territorio donde habitan y se desarrollan las haciendas privadas apareciera o tuviera un conflicto o un ataque exterior. ¿Cómo organizaría su defensa? Entonces, hay básicamente tres tipos de necesidades que las haciendas privadas todavía no han podido satisfacer plenamente por sí, que es la seguridad interior,
la representación exterior y la defensa exterior. Ahí aparece el Estado. Ahí aparece el Estado y el Estado va a desarrollar una cierta actividad tendiente a satisfacer esas necesidades. Pero para que el Estado, ¿no? El Estado pueda satisfacer esas necesidades, va a ejercer su poder de imperio, y acá nos vamos a la última imagen que tenemos acá abajo, donde le va a pedir a estas haciendas privadas que aporten sus impuestos, sus tasas, sus contribuciones al Estado para que éste les pueda satisfacer las necesidades que particularmente no pueden satisfacer. Ese Estado puede puede brindar los servicios estos básicos, digamos, de seguridad interior, representación y defensa exterior, pero también, de acuerdo, como ustedes ya lo vieron en la clase, de acuerdo al modelo de Estado, puede tener otras actividades. Bien. Luego, el Estado que ha recaudado, que ha percibido fondos, dinero por impuestos, tasas y contribuciones, tiene que desarrollar una cierta actividad de esos fondos para poder satisfacer esas necesidades. Y ahí aparece el concepto de hacienda pública, porque el Estado, para poder satisfacer esas necesidades, va a tener que disponer de bienes, de personas, y las va a tener que coordinar de una manera económica, pero activa. Va a coordinar las personas y los bienes económicos de las personas establecidas en un territorio con la intención de satisfacer necesidades de orden colectivo o común que los individuos no podrían atender aisladamente. Ahí entra el concepto que nos da el doctor Achabayán cuando dice que la hacienda pública es la coordinación económica activa de personas y de bienes económicos establecidos por los habitantes afincados en un territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo y común que los individuos no podrían atender aisladamente. Solamente seguridad, representación exterior o defensa exterior, eso es lo mínimo, porque ahí empieza cuando el tamaño del Estado, por su filosofía, por su ideología, estima que le debe brindar más servicios a las personas, genera más actividad y el tamaño del Estado crece. Y ahí vuelvo a insistir, depende del modelo de Estado en el que nos encontramos. Ustedes dirán, ¿y qué otra necesidad pueden tener las haciendas privadas que no pueden satisfacerse a sí mismas? Tienen fábrica, tienen transporte, tienen escuela, tienen clínica, tienen lugares de esparcimiento. ¿Qué otra cosa aparte de estas tres contadoras? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, necesitan construir un puente que permita el cruce de un río o de una distancia entre dos montañas para poder mantener fluida la relación entre las comunidades. Y un puente es una inversión importante, es una decisión estratégica
y tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo de la educación, de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entran en juego las obras públicas y entonces el Estado también puede ocurrir que se haga cargo de las obras públicas y puede que nosotros tengamos un área, un sector dentro del Estado que se llame infraestructura. ¿Se va entendiendo, gente? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno. Sí, profe. Bien. Esto que ya lo habían visto era necesario para entenderlo. Esta hacienda pública que conforma, cuyo titular es el Estado, tiene una primera clasificación. Puede ser de producción o de erogación. Esta es una clasificación tradicional. ¿Por qué? Porque decía que dentro de la hacienda pública, dentro de esta hacienda pública, existían entidades que podían producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades que la hacienda privada no producía o competir. Por ejemplo, supo haber en un tiempo una fábrica del Estado de automóviles. Entonces competía con las haciendas privadas, con la fábrica de automóviles. Hoy en día, supongamos una sociedad del Estado que fabrica pan, compite con la hacienda, las panaderías de las haciendas privadas. Entonces, dentro de la hacienda pública pueden haber haciendas productivas, producen bienes y servicios que vienen a satisfacer bienes que no hay dentro de la hacienda privada, o puede ocurrir que salen al ruedo, al mercado, a competir con las haciendas privadas. Por ejemplo, la producción de energía, la producción de agua, que existe actualmente, es una necesidad de la población que no la cubren las haciendas privadas, y por eso decimos que es una actividad productiva del Estado monopólica. Bien, también puede haber, se entendía tradicionalmente, que podían existir También se entendía tradicionalmente que podían existir las haciendas de erogación. ¿Qué quiere decir? Aquellas que desarrollan actividades administrativas, las oficinas lo que se llama vulgarmente la burocracia, donde solamente hay oficina y se manejan papeles, que da la sensación cuando uno entra que se está gastando, que no se produce nada. Entonces uno dice, lo único que hace la hacienda es gastar. No, no necesariamente, pero esa era la clasificación tradicional. A partir de Lepera, el profesor Lepera para acá, de la década del 70 y del 80, se empieza a mirar la hacienda pública como productiva. Es decir, no solamente, no importa que produzca bienes y servicios que entren al mercado, sino que toda la actividad del Estado sirve para producir bienes y servicios que satisfacen todas las necesidades de la población. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿La policía es una productiva? Sí, la policía es productiva porque nos brinda un producto que es intangible, que es la seguridad. Por ejemplo, ¿sí? Toda la actividad que desarrolla, ustedes dirán, bueno, pero la oficina que hace los decretos también es productiva. Es productiva, puede ser porque emite el gobernador el decreto y con ese decreto es un producto intermedio que permite producir, por ejemplo, algún bien que va a satisfacer una necesidad directamente.
siempre toda la actividad del Estado con la visión de la hacienda productiva se ve como una gran fábrica que produce bienes y servicios. Bien. Otra clasificación tiene que ver entonces, la clasificación de la hacienda puede ser hacienda central, la que está cerca de la actividad esta erogativa, donde el titular, la actividad del Estado se encuentra concentrada. Después están las haciendas anexas, las que trabajan anexas a la par de la hacienda central, y luego están las haciendas fiduciarias. Las haciendas fiduciarias, ¿qué son? ¿Qué son los de fiduciario? Viene de fideicomiso, que son la reunión de ciertos bienes, de ciertos fondos destinados a un fin específico. Y luego aparecen en escena las haciendas conexas. Y fíjense que en el gráfico, las haciendas conexas están separadas del resto de las haciendas por una línea de puntos. ¿Lo perciben? ¿Lo perciben acá? Sí, sí, contadora. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguirla de las haciendas que están arriba de esta línea, donde la titular de la hacienda es el Estado, pero hacia abajo exclusivamente el Estado. Y abajo de esta línea de pespunte aparecen las haciendas conexas. ¿Cuáles son las haciendas conexas o las paraestatales? Aquellas haciendas privadas que tienen algún vínculo con las haciendas del Estado. ¿Cómo es eso? ¿Tiene algún vínculo? ¿Qué clase de vínculo? Por ejemplo, que la hacienda del Estado le ha dado un aval, le ha dado una garantía, le ha dado alguna concesión. Entonces quiere decir que aquellas empresas que han recibido la concesión para prestar un servicio público se llaman entonces haciendas conexas o paraestatales. ¿Qué quiere decir paraestatales? Que están a la par de las actividades estatales. Y las haciendas fiduciarias no estatales están donde el fideicomiso, el núcleo, está formado por bienes o fondos privados, pero también con bienes o fondos del Estado. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo vamos? Estoy completando nada más la actividad teórica que ustedes tienen que haber tenido ya. ¿Correcto? Sí, chicos, ¿van siguiendo? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, hay una relación entre hacienda pública y Estado. El Estado es el titular de la hacienda pública. La hacienda pública es una actividad de bienes, de personas organizadas, coordinadas para lograr satisfacer necesidades públicas que los particulares por sí mismos no podrían satisfacer. Y entra en juego otra palabra nueva, la administración pública. ¿No era lo mismo? No, una cosa es la contabilidad pública, otra cosa es la hacienda pública, acuérdense de las gotas, y aparece la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? Imaginemos, vamos de vuelta a la definición de hacienda, es una coordinación económicamente activa de personas y de recursos para satisfacer las necesidades colectivas. Y la administración es la administración pública es la función
la función que desarrolla ¿quién? El Estado es el titular de la hacienda pública, que para que esa organización, esa coordinación económicamente activa sea concreta, miren la definición, continua, práctica, espontánea, que está subordinada a los poderes del Estado y para que siempre tiene por objeto satisfacer las necesidades de la población de manera directa o indirecta. Y la definición vuelve a decir, dentro de un orden jurídico. Quiere decir que el Estado, para funcionar, necesita del orden jurídico. Y el Estado, para poder satisfacer las necesidades, se somete a ese orden jurídico. ¿Por qué? Porque el Estado va a administrar fondos que no son de él, son del pueblo, son de las haciendas privadas, porque a la hacienda privada le cobramos impuestos, contribuciones y tasas. Por eso es que se necesita, no es que el Estado lo va a gastar como quiera. Por eso la administración, la función de gastar y de recaudar, tiene que sujetarse al orden jurídico para poder satisfacer las necesidades públicas, pero sujetos al orden jurídico. Quiere decir que cuando hablamos de contabilidad pública, de hacienda pública, de Estado y de administración pública que va cerrando este paquetito, siempre se sujeta todo al orden jurídico. Por eso ustedes van a ver que todo en esta materia tiene sustento legal, normativo. Siempre hablamos de lo que dice la norma, de lo que dice la ley, de lo que dice la resolución, Constitución, de lo que dice la Carta Orgánica Municipal. Siempre hablamos de eso. No podemos estudiar esta materia sin no tener en cuenta el orden jurídico. Bien. Luego, entonces, quiere decir que toda la actividad económica argentina, está formada por tres tipos de haciendas. Las haciendas públicas, las haciendas privadas y las haciendas mixtas, que ya hemos visto que hay haciendas, que hay algunas actividades que tienen un poquito del Estado y un poquito de los privados. Toda la actividad económica argentina está formada por tres elementos: haciendas públicas, haciendas privadas y haciendas mixtas. Entonces, lo público nunca puede quedar fuera de un análisis económico. Entonces, volviendo al kit de la cuestión, ¿cuál es el objeto de estudio de la contabilidad pública? ¿Cuál es, chicos? ¿Qué estudia la contabilidad pública? ¿Qué estudia? La hacienda pública. La hacienda pública. Pero ¿cómo la mira la hacienda pública? Desde el punto de vista de las funciones que los órganos deben cumplir para el logro de los fines del Estado. No la mira desde otro punto de vista. La contabilidad pública la estudia la hacienda pública desde la mirada de qué funciones tiene que hacer para alcanzar los objetivos del Estado. Y entonces, si usted me hace, profesora, este detalle, ¿quiere decir que se la puede mirar de otro modo a la hacienda pública? Claro. Se la puede mirar a la hacienda pública desde la perspectiva de los ingresos que puede recaudar. Y ese es el objeto de las finanzas públicas. Quiere decir entonces que la hacienda pública es
una realidad tan compleja que la podemos estudiar dos ciencias, dos materias desde una perspectiva distinta. La estudia las finanzas públicas y cuando las finanzas públicas ya la terminó de estudiar desde la perspectiva de la finanza, de los fondos, entra la contabilidad pública y dice, la voy a estudiar, pero la voy a estudiar teniendo en cuenta los órganos, cómo funcionan los órganos que están adentro para poder cumplir los fines del Estado, que es satisfacer necesidades públicas. La contabilidad pública, entonces, la estudia la hacienda pública, y esto es la definición que han dado un conjunto de profesores en el primer simposio de profesores de contabilidad pública, dice que es el estudio de la hacienda pública desde la organización, la gestión y el control. La contabilidad pública estudia la hacienda y para que ustedes ya sepan de qué se trata la materia, desde estos 3 puntos, esto es lo que ustedes van a estudiar en esta materia. La organización, la gestión y el control. En estos 3 primeros prácticos, vamos a avanzar sobre el primero de los grandes objetivos que estudia la contabilidad pública, la organización. La organización de la hacienda pública. La contabilidad pública se encarga de estudiar las funciones de la hacienda pública. ¿Sí? Y cómo los órganos que están adentro, piensen ustedes en el hígado, en el corazón, en el estómago, cómo esos órganos que están dentro de la hacienda pública se vinculan entre sí, se interrelacionan para que el cuerpo llamado hacienda pública cumpla su objetivo. Luego la materia estudia la gestión, que es la segunda perspectiva de lo que plantea que estudia la contabilidad pública. La gestión, ¿qué es lo que va a ocuparse? De lo importante que ocurre dentro de los órganos, el presupuesto, las contrataciones, las variaciones patrimoniales, los contratos, todo esto, la contabilidad, el registro de la gestión, todo esto vamos a estudiar en el punto de gestión. Y el tercer punto es el de controlar, porque después de todo recuerden ustedes que la hacienda pública, para cumplir sus objetivos de satisfacer las necesidades públicas, ¿qué es lo que hace? Le pide fondos ¿a quién? ¿A quién le pide fondos? ¿A quién le pide fondos? A las haciendas privadas. Privadas, claro. Entonces, la contabilidad pública la estudia la hacienda pública desde 3 puntos de vista. Entonces, contabilidad pública ¿es lo mismo que contabilidad gubernamental? ¿Y qué dice? La contabilidad pública, ¿qué estudia? La hacienda pública, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva? Organización, gestión y control. Bien. Es lo mismo. Y veamos ahora qué es contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es un sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial, presupuestaria y económica
que produce datos útiles para la toma de decisiones. Contabilidad pública, ¿es lo mismo que contabilidad gubernamental? No, ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo? no sería. No, No, muy bien, perfecto. Bien por lo que han participado. Bien, la contabilidad gubernamental, la contabilidad pública, dice la escuela italiana, supera ampliamente el concepto de contabilidad gubernamental. Dice, la contabilidad gubernamental es una especie de la contabilidad general. Es una especie de la contabilidad general. Cuidado, ¿no? Pero la contabilidad pública, miren, acá se acuerdan en álgebra cuando hacían los conjuntos. ¿Se acuerdan? La contabilidad pública es más grande, contiene al subconjunto B, que es la contabilidad gubernamental. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Hasta acá, entonces, vamos teniendo algunas conclusiones. Vamos a la actividad número 1. Nosotros sabemos, la actividad número 1 nos está pidiendo que esquematice en forma sintética la organización del sector público en sus diferentes niveles. Entonces, a partir de esto, a mí me parece, primeramente, quiere decir que el sector público, que era una gotita, ¿se acuerdan? Tiene que tener su propia definición, que todavía no la vimos, ¿verdad? No la vimos al sector público, ¿no? Todavía Vimos no. varias, pero sector público no vimos. Y como estamos en un país federal, hablamos de sector público nacional, provincial, municipal, pero también podemos hablar de sector público argentino. Para desarrollar esta actividad tenemos que entender primero qué es sector público, porque si no, no puedo esquematizar lo que no sé qué es. Y por eso es de qué hablamos cuando hablamos de sector público, que era una gotita. El sector público, primeramente vamos a decir que es un conjunto económico. Perdón, es un concepto económico. No es jurídico. Primer punto. O sea que cuando hablo de sector público no puedo hablar de personería jurídica ni de responsabilidades. Sector público es un concepto económico. Y dice que es un conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o la voluntad expresada en las leyes que hay en el país. Otra vez aparecen las leyes. Esto tiene que quedarles para toda su vida, que todo lo que es cuestión pública, cualquier definición, tiene que darse dentro de un marco jurídico. El sector público es un concepto económico. Dice que es un conjunto de organismos administrativos. Es un conjunto de organismos, de órganos, de agregaciones, de unidades administrativas y económicas. La palabra económica me hace pensar en la idea de producir bienes y servicios. Supone un conjunto de organismos
administrativos y económicos heterogéneos. ¿Por qué hace la aclaración que son heterogéneos? Porque la hacienda pública va a satisfacer las necesidades públicas y las necesidades públicas son heterogéneas. Van desde la salud, la protección de la víctima, las vacunas, la necesidad del bacheo, la necesidad de controlar de la alcoholemia. Es increíble la cantidad de cosas que tiene que hacer el Estado para satisfacer las necesidades porque la demanda es heterogénea. Entonces, la actividad del sector público es heterogéneo. Es heterogéneo desde la perspectiva o desde el punto de vista, dice la definición, de cómo aplica los recursos, cómo está organizado, de dónde es la propiedad, el origen de la propiedad, si son centralizados, descentralizados, autárquicos, que pueden hacer administración de su fondo, o si tiene autonomía, que puede gobernarse a sí mismo y dictar sus propias normas. No importa cuán heterogéneo, pero el sector público, conjunto de unidades administrativas y económicas heterogéneas, tiene por común denominador la propiedad pública. Es del Estado, por eso se llama sector público, es público. Y todo lo que hace, lo hace para cumplir las finalidades propias de cada organismo, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades públicas. Las necesidades públicas, no particulares, públicas. Entonces, el sector público argentino se compone del sector público nacional, ese conjunto de órganos y organismos heterogéneos que se organiza para satisfacer la necesidad pública, del sector público provincial, más la ciudad autónoma, que son 24 jurisdicciones, y el sector público provincial que comprende algo más de unas 1.300 municipios en el país. No hay una definición única de lo que se entiende sector público. Por eso es que se da una descripción de lo que es el sector público. ¿Sí? Esto no es una definición, sino una descripción de lo que es el sector público. Sin embargo, la ley 24.156, que en su momento, allá hace unos cuantos años, en 1992, se dictó, como significó un cambio importante en esa época, vamos a decir que se toma el trabajo y dice, como no hay nada escrito sobre qué se entiende por sector público, y la ley 24.156 es de aplicación en la jurisdicción nacional, dice, era una ley nueva, así que tenía que dictarse todo lo que se estaba dentro, tenía que nombrarse, tenía que ser una ley muy didáctica. Entonces se dijo, vamos a poner en el artículo 8, ¿qué es lo que se entiende? Para esta ley, para la 24.156, ¿qué se entiende por sector público? Es una muy buena descripción de lo que se entiende por sector público. Fíjense en que el artículo 8 no tiene un concepto, definición, sino que es una descripción en distintos incisos. Y dice que el sector público pueden ser conjuntos de organismos heterogéneos que realizan una actividad para satisfacer necesidades. Está compuesto por la administración nacional, ¿me siguen?
y el que tenga la ley 24.156, sugiero que ya la traiga en su clase a su escritorio todos los días. La 24.156, en el artículo 8, inciso A, dice, está compuesta por la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social. Por si tenemos duda qué es administración central, la ley y en su decreto reglamentario nos dice, ¿qué se entiende por administración central? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el ministerio público y los demás órganos del Estado. Bien. O sea que ahí tengo, eso es administración central, inciso A. Y el inciso B son las empresas públicas. El sector público está compuesto por empresas, también las empresas públicas. Sí, es un concepto genérico. ¿Qué forman? Las sociedades del Estado, las empresas del Estado, las sociedades de economía mixta que veían allá lejos en sociedades, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y otras con participación estatal mayoritaria en el capital de decisiones, para tomar decisiones. Bien. ¿Qué más entra dentro del concepto del sector público nacional? Entes públicos excluidos de la administración nacional. Ajá. Bien. ¿Qué más? Fondos fiduciarios públicos. ¿Qué más? Paraestatales. Contadora, no había sido un invento suyo, los paraestatales. Están en una ley. Claro, entonces tenemos este modelo de sector público fue de tanta calidad que lo han tomado las otras jurisdicciones provinciales y municipales. Entonces, cuando hablamos del sector público provincial, replicamos la descripción. ¿Qué se entiende por sector público provincial? La administración provincial y la CABA. Tenemos la administración central, los organismos descentralizados, tenemos las empresas públicas, los fondos fiduciarios y los paraestatales. Ajá. O sea que cuando hablamos del sector público provincial, si yo lo tuviera que mirar a la provincia de Salta, puedo aplicar este modelo. Fue tan bueno que también se replicó para definir el sector público municipal. ¿Sí? Tenemos la administración municipal, quizás acá ya está un poco más sintética, administración central, organismos descentralizados, y las empresas públicas y las paraestatales. ¿Existen paraestatales, profesora, en el sector municipal? Sí que existen. Y ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, concluimos que lo que me está pidiendo este punto 1 del práctico es que yo haga una descripción, una estructura de lo que es el sector público nacional, provincial y municipal. Ya lo hemos trabajado, por lo tanto podríamos decir, también es una definición, así como acá está bien cortito, sector público nacional, provincial y municipal, acá, que esto es la fuente es la de la contadora Lea, en su libro ella tiene en su trabajo, ella tiene este marco de lo que es el sector público argentino, donde ha hecho una verdadera composición del sector público argentino, nombrando el sector público nacional, el sector público provincial y el sector público municipal. Sigamos. ¿Preguntas? Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Esto era, entonces, el punto 1 del práctico. ¿Alguien necesita que volvamos para atrás en alguna imagen? ¿No? Bueno. Bien, vamos a la actividad 2. Ustedes tienen
Este es uno de los prácticos con mayor cantidad de material anexo. Pero es un práctico de una suerte de cultura general, ¿no? Y de una apertura a todo lo que vamos a estudiar. Entonces, de acuerdo a los anexos y a las páginas citadas en la bibliografía, para la Nación, en el Ministerio de Cultura, y para la provincia, de acuerdo a la nómina oficial de las autoridades de la provincia de Salta, vamos a decir que vamos a completar el anexo 10. Y en el anexo 10 vamos a completar el organigrama del Ministerio de Cultura, hasta nivel de subsecretaría. Recordemos, la contabilidad pública estudia la hacienda desde la organización, la gestión y el control. Me quedo en el primer punto. Si lo que estudia la contabilidad pública es la hacienda de la organización de la hacienda pública, quiere decir que lo que estudia la contabilidad pública es la definición de las estructuras, de los organigramas. Eso estudia. La representación gráfica de la estructura es el organigrama. Identifica cada órgano del Estado, identifica qué hace cada órgano del Estado, identifica cómo interactúan unos órganos con otros. El organigrama que representa la estructura tiene que ser aprobado por una norma, por un decreto, por una resolución. Vuelvo a insistir, el marco y el soporte legal permanente de toda la actividad del Estado. La estructura de la hacienda pública, cuando a ustedes le pregunten, siempre piensen, la respuesta es una norma legal. Esto es típicamente en un examen final. Hábleme de la organización de la hacienda pública. Y ustedes comienzan a hablar, pero no explican de dónde, cuál es la fuente. La primera fuente es la Constitución, que dice en su artículo primero que nosotros tenemos un régimen republicano. Cuando nos dice que es un régimen republicano, quiere decir que al menos el poder del pueblo se ha repartido en 3: poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Primer indicio de cómo sería la estructura del Estado. Después me dice que somos federales. Quiere decir que hay una estructura nacional, otra provincial y otra municipal. Se dan cuenta que solamente el artículo primero de la Constitución ya les dijo algo de la organización de la hacienda pública y de la estructura. Y luego la propia Constitución dice qué le toca hacer al Ejecutivo, qué le toca hacer al Legislativo, y dentro del Legislativo a los diputados y a los senadores, y qué le toca hacer al Poder Judicial. Y como además crea otros órganos, qué le toca hacer al Ministerio Público y qué le toca hacer al Tribunal de Cuentas o a la Auditoría de la Nación o de la provincia, porque también es otro órgano que crea la Constitución. Y luego hay un artículo que dice, el tal día el Poder Ejecutivo le envía al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos explica cómo se interrelacionan los órganos, y en este caso los poderes. De esta manera,
Yo leyendo la Constitución ya me puedo ir guiando, tomando las primeras pautas de cómo es la estructura de la hacienda pública. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? Sí, profesor. Bien. Entonces, luego pongamos el énfasis en el Poder Ejecutivo, que es el órgano que va a ejecutar, el plan de gobierno del presupuesto, que va a recaudar los fondos y que los va a aplicar y que tiene que atender todas las necesidades públicas. Tiene que también entonces que organizarse. ¿Y cómo se organiza? A través de ministerios y secretarías. ¿Y dónde dice cuántos ministerios y cuántas secretarías va a tener? ¿Cómo va a ser su estructura? ¿Dónde dice? En la ley de ministerios. O sea que ya les estoy diciendo que cuando uno tiene que hablar de la organización de la hacienda pública, parte de la Constitución, parte y llega a la ley de ministerios. La ley de ministerios, que es otro material que ustedes tienen en este momento, que ya deberían tenerlo a mano porque ya lo vamos a trabajar. Bien, es decir, un poco esto que les había adelantado. El marco normativo de la organización del Estado está en la Constitución, ¿sí? En la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional y en la Ley de Ministerios Nacional. Y la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. La organización entonces administrativa del Estado. Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Disculpe, ¿puede volver a la filmina donde comienza el anterior? ¿Ahí? Sí. Ahí. Esa es. ¿Sí? Gracias. Bueno. Entonces, quiere decir que la organización administrativa del Estado siempre se va a llevar a cabo de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y que como toda organización puede tener áreas centralizadas o descentralizadas o desconcentradas. ¿Se dan cuenta que estamos incluyendo cada vez más expresiones nuevas? Estamos mejorando el lenguaje técnico. Cuando yo tengo que estudiar la organización administrativa del Estado, tengo que saber que los órganos pueden ser órganos centralizados, órganos descentralizados o desconcentrados, que no es lo mismo. ¿Qué es un órgano desconcentrado? Un órgano desconcentrado responde a esta primera imagen. El órgano desconcentrado, este huevito blanco, es una actividad a la cual se le han asignado una cierta competencia que tenía el superior de este organismo. Este es su jerárquico superior, su director, por ejemplo, o un ministro, y le ha dado una porción de su competencia al huevito blanco, pero cuidado, se lo ha dado para que trabaje, para que desarrolle mejor la labor, para que tome decisiones, pero las decisiones dentro de ciertos parámetros. Sigue actuando en nombre del mismo ministro, del mismo director, no tiene patrimonio propio y sigue subordinado
a su ministro, a su director, pero le ha dado vida independiente, mire, lo ha hecho un huevito blanco, un sector dentro de la estructura, para que este huevito blanco, este organismo desconcentrado, que todavía depende de su jerárquico, ¿sí?, desarrolle mejor una cierta competencia que sea, digamos, una competencia que sea más específica, particular. Vamos a ver ejemplos. Pensemos que cuál es la diferencia con los organismos descentralizados. El descentralizado no está en la estructura, miren, no está en nuestra pirámide celeste, sino que lo han sacado afuera al rombito marrón y le han dado vida propia. No se desentiende de la autoridad superior, pero tiene vida propia, tiene cierto grado de madurez. Y los organismos descentralizados, para poderlo crear ahí solito, colgando a ese rombito, necesitó de una ley. Pero el desconcentrado no, el desconcentrado necesitó la decisión de su ministro nada más. Pero un descentralizado, y miren qué importante el lenguaje, el descentralizado necesitó una ley para sacarlo de esta pirámide celeste. Necesitó una ley. Y además tiene su personería jurídica, dirían ustedes, tiene su quid propio. Tiene su personería jurídica propia y además le han asignado un patrimonio que administre y tiene un objetivo específico. Pero miren que no se quedó solito, sigue vinculado a la máxima autoridad. Por ejemplo, Ministerio de Salud, supongamos que este es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un organismo descentralizado. Entre los descentralizados, la máxima expresión de una descentralización es una empresa del Estado, una sociedad del Estado. Acá puede estar, supongamos, ya no está el tomógrafo, acá podemos ubicar el hospital materno infantil, que está frente a los cuarteles, una sociedad del Estado. Entonces necesitamos una ley que lo convierta en sociedad del Estado, pero le sigue actuando y reportando al ministro de Salud. ¿Está? Todos estos rombitos necesitaron una ley. Se les asignó personería jurídica, se les asignó patrimonio propio. Y todos los desconcentrados necesitaron una resolución o una decisión administrativa y no les dieron patrimonio propio, no tienen personería jurídica, si quieren ir a comprar un tono, todavía tienen que pedir la factura a nombre del ministerio. Ya vamos a ver los ejemplitos, no quiero adelantarme. Nosotros, para el desarrollo del práctico, necesitamos indagar, ustedes quiero que busquen, el Ministerio de Cultura de la Nación para que veamos cómo se ha estructurado uno de los ministerios en Nación.
¿Han encontrado? ¿Han encontrado, por favor? Chicos, ¿están trabajando? ¿Están buscando el práctico o no? Bueno, ahí les cuento yo, por la duda no lo encontraron o no están desconectados. Este es el ministerio. ¿De qué ministerio estamos hablando? El Ministerio de Cultura. Cultura. Bien. ¿Cómo se llama el ministro? Tristan Bauer. Bien. Bueno, este ministerio es sumamente importante. Nosotros nos manejamos dentro de este ministerio, Nación, y vamos a mirar su estructura, a ver qué les llama la atención. Acá hay mucha información en esta página que ustedes también tienen. Y vamos a ver que en el primer nivel, donde está este celeste muy fuerte, en este nivel, ¿qué es? ¿Qué actividades distinguen ustedes? Hay asesores, ¿qué más hay? Hay 3 secretarías. Ah, muy bien, o sea que hay un nivel de asesores, pero hay 3 secretarías, muy bien. ¿Y de qué se tratan las secretarías? Una de patrimonio cultural, otro de desarrollo cultural y la otra de gestión cultural. Ajá, muy bien. ¿Y qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención? Que de esas ¿Qué 3 hay? secretarías, la que tiene mayor, digamos, dependencias, la escala de descendente sería la Secretaría de Patrimonio Cultural. Ajá, parece ser que dentro de la política del gobierno como política pública se ha dado mucho énfasis al tema de la cultura, ¿sí? Al patrimonio cultural. Vean ustedes que en este lugar, si bien está el Instituto Belgraniano, el Browniano, el Irigoyano, está el Museo Nacional de Bellas Artes, está el Instituto Sarmantiniano, está también el de Juan Manuel de Rosa, está el Instituto de Eva Perón y está una cuestión muy interesante que nos impacta directamente cuando nosotros vemos la gestión de la hacienda pública, porque es la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Son los bienes que están dentro de las plazas normalmente, ¿sí? Los monumentos, imaginemos, y la plaza es un lugar público que está bajo la responsabilidad de un municipio y tiene que cuidarlo. O sea que lo que decida esta Comisión Nacional de qué es un monumento o qué deja de serlo, puede impactar dentro de la administración financiera del Estado municipal, por ejemplo. Así que de repente un ministerio que parecía totalmente ajeno a nosotros puede impactarnos como contadores si trabajamos en la gestión pública. ¿Y qué otra cuestión vemos? ¿Qué otra cosa vemos acá?
¿Cuál es la segunda línea, este celeste? ¿Qué les está diciendo este celeste? Subsecretarías. ¿De qué? ¿De qué se encargan eso? ¿Qué es eso de gestión administrativa? ¿Qué hace ese sector? Ese sector, ahí está el área de presupuesto, el área de contabilidad gubernamental, el área de tesorería. Eso es, acuérdense que el concepto de hacienda pública es la actividad económicamente, coordinación económicamente activa de bienes y de personas, ¿no? Que se organizan para poder satisfacer las necesidades públicas. En este caso, una necesidad pública que parecería que no tiene los rasgos de un bien tangible, sino que refiere un valor muy importante que forma parte del patrimonio, como es lo cultural. Y sin embargo, tiene una gestión administrativa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos, chicos? Sí, profesora. ¿Y hay algún organismo descentralizado u un organismo desconcentrado en este ministerio? ¿Hay organismos desconcentrados? ¿O no? No hay, porque no nos ha informado. No se nos ha informado. Si ustedes miran otras estructuras, van a ver que sí hay organismos desconcentrados, se los nombra al pie. ¿Y qué organismos descentralizados? Que le llame la atención. A ver. Son los que están abajo, profe. Exactamente. El Ballet Nacional, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional del Teatro. Ahí tenemos la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Esos son organismos. ¿De qué color son el huevito blanco o el rombo marrón? Los descentralizados. Los rombo marrones. Claro. Y si nosotros quisiéramos conocer de ellos, ¿qué tendríamos que buscar? La ley que los creó. La ley. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Han descubierto el Ministerio de la Cultura o no? ¿Sí o no? Sí, sí, la verdad Así, que sí. tómense en el trabajo de mirar un poquito más. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Salta? Perdón, vuelvo a un momento, Nación. ¿Qué pasa con Nación? Cuando yo hablo de Nación, yo digo que la estructura del Poder Ejecutivo está plasmado en qué ley. ¿Cómo se llama la ley? La ley de ministerios. Y cuando uno mira el detalle de los ministerios que tiene un poder ejecutivo, primero, se da cuenta del modelo de Estado que tiene ese poder ejecutivo. Si es un Estado chiquitito, tenemos seguridad, relación exterior y defensa. Pero si a medida que es un Estado que entiende que deben brindarse más actividades en defensa, en producción de bienes, bienes y servicios para satisfacer necesidades públicas, es más grande, es más amplio. Cuando uno quiere saber qué le interesa a un gobierno, primero, ¿qué modelo de Estado? Tiene que mirar el tamaño del organigrama, el tamaño de la ley de ministerio.
Y cuando uno quiere saber qué le interesa, en qué ámbitos quiere trabajar ese gobierno, tiene que leer el nombre de los ministerios. En la provincia de Salta, nosotros también nos regimos por esa idea. Es decir, si miramos el organigrama que representa a los ministros y las secretarías que dependen del gobernador, nos damos cuenta del tamaño de Estado, del modelo de Estado que tiene y que aplica este gobernador. Por eso, casi en un 98% de los casos, cuando cambia el gobernador, cambia la ley de ministerio, porque la tiene que adecuar a su modelo de Estado que tiene que ver con su plan de gobierno. No es casual un organigrama de ministerio, no. Uno mira y se da cuenta cuál es el tamaño de Estado que persigue ese gobernador o gobernadora, y además, luego si uno mira cómo se llaman sus ministerios, se da cuenta dónde está la idea, dónde piensa poner y cómo piensa desarrollar su actividad ese gobernador. Entonces, ustedes vean que el gobernador, cuando asume, dicta su ley en el año 19, acuérdense que subió el actual gobernador, dicta la ley 8171, que establece, que se llama la ley del gobernador, vicegobernador, ministros y Secretaría General de la Gobernación y secretarías de Estado. Y esa ley describe las actividades que le corresponden al gobernador, al vicegobernador y a cada ministerio. Luego, los trata cada uno de los ministerios de cuáles son sus responsabilidades. En el año, a fines del año 21, del 2021, hay un cambio en la perspectiva que tiene este gobernador de la cuestión referida a la vinculación de la justicia y de la seguridad. Entonces, cuando en el año 19 dicta la primera ley de ministerio, miren la perspectiva que tenía el gobernador. En un primer ministerio estaba gobierno, derechos humanos, trabajo y justicia. En el segundo ministerio, economía y servicios públicos. En el tercero, desarrollo social. En el cuarto, educación, cultura, ciencia y tecnología. Quinto, salud pública. Sexto, producción y desarrollo sustentable. Séptimo, turismo y deporte. Octavo, seguridad. Noveno, infraestructura. En octubre del año 2021 hay un cambio en el ministro hay un cambio en esta estructura y entonces se dicta la ley 8274 que va a modificar esta estructura y le va a dar esta forma. ¿Y cuál es el cambio? A ver, rápido, juguemos como cuando éramos chicos. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es lo que se cambió? A ver. Justicia. Justicia, muy bien. ¿A dónde pasó justicia? Al Ministerio de Seguridad. Claro, se crea un nuevo ministerio que es de Seguridad y Justicia y se detrae
de gobierno, derechos humanos y trabajo se trae justicia. Entonces, a partir del mes de noviembre, que es cuando se publica la ley 8274, se va a tener una nueva estructura que es la que está vigente actualmente en el 2022. Esto nos da una panorámica de cuáles son los intereses que motivan la política pública en la provincia de Salta. Bien. ¿Quedó claro? Actividad número 3. Efectúe la relación entre la organización administrativa del Estado y las haciendas públicas. Bueno, y señale los conceptos de hacienda pública y administración pública que ya lo hemos dado. Si yo digo que efectúe la relación entre la organización administrativa del Estado y las haciendas públicas, es porque hemos dicho que la hacienda pública, el titular es el Estado, y que esa hacienda pública tiene que organizarse. Entonces, directamente vamos a ver cuál es la relación que existe entre la organización administrativa del Estado y las haciendas públicas. La organización administrativa del Estado hemos dicho que podía ser estatal o paraestatal. Aparecen otra vez estos pespuntes para que se acuerden del gráfico. Entonces, imaginen por un instante que este sector no existe. Si yo hablo de organización administrativa del Estado, distingo entre estatal y paraestatal. Centralizada o descentralizada. Y acá está el paraestatal, están los entes paraestatales. Bien. Ahora me voy a la hacienda pública. La hacienda pública, ¿con qué se vincula la idea de administración estatal centralizada? Con la hacienda central. Y la descentralizada se vincula con la hacienda anexa de erogación y con la hacienda anexa de producción y con las haciendas fiduciarias estatales. Ven que permanentemente traemos los conceptos de los primeros momentos de la clase y ya los vamos agrupando. Para que ustedes vayan entendiendo que este es un proceso de agregación. Es como si estamos poniendo capa sobre capa, una lasaña. Todo tiene que ver con todo. Y de a ratos volvemos a traer una capa de lo que hablamos los primeros 10 minutos. La organización administrativa, entonces, se vincula directamente con la hacienda pública. Vuelvo a insistir. No tengo que pensar que son conceptos aislados. Este cuadro, por ejemplo, fue lo que se evaluó en un parcial para ver si ustedes habían entendido la vinculación de la organización administrativa con las haciendas públicas. Necesitábamos percibir si ustedes habían entendido este concepto de agregación de conceptos agregados. Y hoy, nosotros en este momento del práctico, estamos sintetizando los puntos anteriores. Bien, esto ya habíamos dado los conceptos. Y vamos a la actividad 4. Dentro de la actividad 4, dice, vamos a la ley de ministerio, por lo cual sugiero que ustedes tengan en su mano o en su computadora, abran el archivo
de la ley de ministerios. ¿Están? ¿Tienen la ley? Dentro de la ley de ministerios hay una definición. Esperen que yo la abra también, porque no me la sé de memoria. La ley de ministerios comienza con una descripción de la función gubernativa y establece que el gobernador es el titular, en el artículo 2, es el titular de la administración pública y ejerce la función administrativa, asistido por sus 9 ministros y un secretario general de la gobernación. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen, por favor, la ley? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Luego va a describir las funciones de la participación del gobernador en la formación de las leyes. Luego habla del vicegobernador. ¿En qué artículo habla del vicegobernador? Artículo 9. Bien, perfecto. Muy bien. Luego tenemos las disposiciones comunes a todos los ministros. A partir del artículo, ¿qué artículo habla de las disposiciones comunes a todos los ministros? La 14, artículo 14. Bien. Bien. Quiere decir que estas disposiciones se le aplican a los 9 ministros. ¿Correcto? Y luego comienza la descripción de cuáles son los ministerios. ¿Dónde tenemos los ministerios? 19. Bien. Bueno. Y luego se comienza a analizar de los ministerios en particular. Entonces comienza a hablarse de ministerio uno por uno y para cada uno se indican cuáles son sus atribuciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno. Vamos. Vamos al cuadro que tenemos. Punto 1. Remite los proyectos de ley que considera pertinente, suscritos por él y por el secretario general de la Gobernación. ¿Es una actividad común a todos los ministros o propia de alguno? Propia. Propio gobernador. ¿Propia de quién? Del gobernador. Bueno. Artículo 6. ¿Artículo? ¿Qué artículo? 6. Bueno. Entender en la aplicación del sistema de contrataciones de la provincia.
Propia del Ministerio de Economía. Ajá. Bien, perfecto. Artículo 20, inciso 6. Bueno, sigamos. Es el nexo institucional entre el gobernador y las cámaras legislativas de la provincia. Propias del vicegobernador. Artículo 9. Ajá, muy bien. Es el vicegobernador. Cuando uno pregunta, ¿y qué hace el vicegobernador? Bueno, ustedes ya saben ahora. Mira, yo voy a la ley de ministerio y te muestro todo lo que debe hacer. No sé si lo hace, pero lo debe hacer. Artículo 4. Punto 4. Entender en la elaboración del presupuesto general del gobierno de la provincia, la ejecución de la política presupuestaria y de la contabilidad pública, la fiscalización de gastos e inversiones y la formulación de la cuenta general del ejercicio. Propias del Ministerio de Economía y Servicios. ¿Qué lugar será dentro del Ministerio de Economía? ¿Quién hará esto? La oficina. La oficina de presupuesto. Sí. ¿Sí? El área de contaduría general. Hay una oficina de control del gasto público. ¿Sí? Pero todos estamos en el Ministerio de Economía, que se llama Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Ah, bien, perfecto. Punto 5. Entender en el sistema integrado de administración financiera. ¿Quién También será? propias del Ministerio de Economía. Bien. 6. Entender en las relaciones del gobernador con el poder legislativo, los órganos constitucionales de control, los partidos políticos y las instituciones de la sociedad civil. Propias del Ministerio de Gobierno ¿De qué? y Derechos Humanos. Ajá, El Ministerio bien. de Gobierno. Bien, perfecto. Uy, ¿qué pasó? ¿De cuál es, profe? De gobierno, derechos humanos y trabajo. Vamos al 20, pasemos al punto 24. Nosotros lo van a completar en casa. Pasemos al 24. ¿Qué dice el 24? Es el titular de la administración pública y ejerce la función administrativa, asistido exclusivamente por el secretario general de la Gobernación y 9 ministros, cuya competencia se determinan por la presente ley. Ajá. Bien, ¿quién será? El gobernador. Bueno, nos estamos enterando de todas las actividades, ¿no? Bien, 25. Elevar al gobernador la memoria anual detallada del estado general de los respectivos organismos dependientes, indicando en ella las reformas que aconsejen las experiencias y el estudio. ¿Quién tiene que hacer eso? Son disposiciones comunes de todos los ministerios. Muy bien, perfecto. 26. Entender en la formulación e implementación de políticas referidas a las personas con discapacidad. Propias del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Ajá, muy bien. ¿Qué más? El Ministerio de Seguridad. Salud. Ah, ok. ¿Qué más? Vamos con 27. El 27. Cumplir la Constitución de la Nación. La provincia. La legislación vigente. Bien, ¿qué es eso?
¿Cuál es? Disposición común de todos los ministerios. Bien. Otra actividad muy interesante, el punto 28, refrendar con su firma los actos del gobernador de la provincia. También sería una disposición común de todos los ministerios. Bien, perfecto. Quiere decir, ustedes atentos ahí, que quiere decir que los ministros acompañan la firma del gobernador. ¿Está claro? 29. Promulga las leyes de la provincia. Cuando estudiábamos allá lejos cómo era el proceso de formación de las leyes. Dice, promulga las leyes de la provincia disponiendo su publicación en la forma en que lo determina la reglamentación. ¿Quién promulga las leyes? El gobernador. El gobernador. ¿En qué artículo? 8. Ajá. Entonces, ¿propia o común? Propia. Vamos con el 30. Ejerce la función gubernativa de formulación y dirección de las políticas de la provincia. Determina los objetivos y selecciona los medios e instrumentos adecuados para cada una de ellas. Realiza la formulación de los planes económicos y sociales previstos en el artículo 77 de la Constitución Provincial. ¿Quién hace eso? ¿Quién Propias ejerce del la... gobernador. Bien, ¿en qué artículo? 1. Bien, muy bien. Artículo, punto 31. Entender en la promoción de cada una de las disciplinas deportivas y reglamentar su forma de organización propendiendo a lograr una participación masiva en cada una de ellas. Propio ministerio de... ¿Cuál ministerio? ¿De cuál? ¿Cuál ministerio? Propias del Ministerio de Turismo y Deporte. Bien, ¿en qué inciso? ¿Te acuerdas el artículo? ¿Lo pudiste ver? Artículo 25, inciso 3. Perfecto. ¿Qué punto era este, profesora? Estoy en el 31. Gracias. 32. Entender en el control del ejercicio del poder de policía de las profesiones encuadradas en el arte de curar. ¿Quién será? Salud. Salud Pública se llama. Ministerio de Salud Pública. Bien. ¿En cuál es el artículo? 23, inciso 12. Muy bien. Entender en la formulación e implementación de políticas referidas a cuestiones de género. ¿Quién se encarga de eso? El Ministerio de Desarrollo Social. Ajá. ¿En qué artículo? 21, inciso 10. Bien. Entender en la implementación de las políticas destinadas a la reconversión productiva de la provincia, al fomento de las industrias y al incremento de los porcentajes de exportación de los productos provinciales. Propias del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. Perfecto. ¿En qué artículo? Artículo 24, inciso 20. Bien, vamos al punto 38. Entender en lo referido al sistema normativo de obras públicas. Propias del Ministerio de Infraestructura. Ajá, ¿qué artículo? 27, inciso 4. Perfecto. Bien. Entender en las políticas, punto 40.
Entender en las políticas de promoción y proveer sistemas para optimizar las soluciones habitacionales. También propias del Ministerio de Infraestructura. Ajá. Artículo 27, inciso 6. Muy bien. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Ustedes van a completar los puntos que faltan y de esta manera estamos concluyendo el primer práctico. ¿Ok? Van a repasar cuáles eran los objetivos. Vamos a revisar cuáles eran los objetivos que habíamos planteado al comienzo de la clase. Internalizar los conceptos básicos y primordiales que rigen las actividades y las funciones que cumple el Estado y el apoyo institucional que le da consistencia para lograrla, y conocer la organización del Estado y sus estructuras organizativas de acuerdo a los niveles de gobierno que se analizan. Espero que se hayan logrado estos objetivos y nos encontramos el próximo miércoles con el trabajo práctico número 2. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos.